Estamos hoy todo el día celebrando el Día Mundial de la Danza. Por la mañana hemos leído el manifiesto. Hemos tenido también una pequeña cápsula de un compañero. Y bueno, ahora nos pasamos ya a un área un poquito más teórica, teórico-práctica, sí. ¿no? Como es danza. Así que tenemos con nosotros Antonio González Castro, profesor, investigador de danza, y a Salud López, una de nuestras veteranas en el mundo de la danza y en la danza en Andalucía. Así que bueno, os dejo con ellos y Antonio hablará y después pues podremos tener nuestro coloquio, preguntas o... ¿vale? Perfecto. Pues nada, Salud. Vale, pues yo voy a presentar a Antonio. Quiero decir que a Antonio lo conocemos, bueno, a través de Marta Carrasco, porque estamos interesados en encargar nos pusieron en contacto con él, porque es una persona que estaba haciendo una investigación interesante sobre la danza, y le encargamos una primera reseña para el capítulo de la danza, de la historia de la danza, y finalmente ha hecho el tercer capítulo, que queda súper bien, y ahora se va a hacer una ampliación, así que, pues nada, hace un trabajo muy interesante que animo a todo el mundo que lea, ¿no? Como trata la danza y a nosotros los artistas, los bailarines. Pues voy a hacer una pequeña historia. Él hace Bellas Artes, aunque al principio empezó a estudiar arquitectura, y se va de estudios a Winchester, en el School of Art en Inglaterra, y termina su licenciatura. Da clases dentro de esta especializada en pintura, y da clase en el departamento, actualmente da clase en el departamento de Escultura e Historia, pero da clase sobre todo de Historia, y sus asignaturas son Arte Contemporáneo y Teoría de la Historia de las Artes Plásticas. Empieza su tesis y todo eso que está realizando, y se va a hacer investigaciones, estancias de investigaciones a centros como el Centro Nacional de la Danza de París, un centro de lo más importante del mundo, yo creo, y más recientemente en el Instituto del Teatro de Cataluña, dirigido por Luis Martínez Montiel, que es el director del CICUS, y que también es responsable de un grupo de investigación al que Antonio pertenece, que se llama PUPA, Contemporaneidad y Patrimonio. Además de esto, él ha realizado otras actividades y ha coordinado un taller práctico que se llama Al Margen, junto al artista Chema Cobo, y ha realizado el inventario de una exposición que se llama Vaquilita Paradis. Y yo le quiero preguntar un poco, además, que no viene aquí, por qué su interés por la danza, ¿De dónde surge? Y bueno, un poco de mi habla. Pues bueno, antes de empezar, quiero daros las gracias por estar aquí, a la paz, por la confianza, a todos vosotros, al Centro de Documentación, por cómo me habéis acogido, por lo a gusto y lo confortable que se está, y por todos los proyectos y sobre todo los momentos que me habéis concedido, a los creadores sobre todo, con todas las entrevistas y todo ese banco, ese repertorio de entrevistas del que dispongo para de alguna manera conformar este tipo de conferencias. Mi acercamiento a la danza viene, bueno, yo bailaba break hace muchísimos años, empecé siendo un jovencito y estuve como 10 años, o sea que no, poca tontería. Y lo que pasa es que, bueno, lo dejé por las artes marciales, ya me salí del mundo de la danza, pero seguí como espectador. Entonces, siempre he asistido a los espectáculos del Teatro Central, entonces por ahí en un momento dado, como empiezo a especializar en mis estudios en arte contemporáneo, empiezo a ver que hay conexiones entre el arte contemporáneo y la danza. Entonces es ahí como espectador que yo empiezo a detectar algunos vínculos, algunas transferencias que me parecen interesantes y que después las planteo como tema de tesis. Entonces en mi tesis, pues ese es el objetivo, ¿no? Es descubrir cómo se vinculan las artes plásticas y la danza contemporánea en España, en la España contemporánea. Y entonces ese es el acercamiento que tengo. Entonces pues ya estoy metidísimo total con todos vosotros. Sigo bailando bailes latinos, o sea que por no nada que ver, pero bueno, la danza está presente en mi vida de una forma u otra. Así que, ¿algo más? ¿No? Vale. Bueno, pues antes de empezar, quiero comentaros cómo he enfocado esta conferencia. La he titulado de Jericó no solo podían ser las rosas, arte y danza contemporánea andaluza, ahora os explicaré por qué. Pero antes de comenzar quiero avisaros,
pille ya preparado, que las relaciones entre danza y artes visuales que hago en esta conferencia, no me gustaría que se cayera en el debate de quién lo hace primero o quién innova, o si va uno primero va antes otro. Creo que ese debate no es interesante y creo que no lleva a ningún lado. Lo único que pretendo es ver cómo hay determinados planteamientos que empiezan en los 60, en los 70, en la contemporaneidad, relacionado con lo que se ha llamado la posmodernidad, y que actualmente siguen vigentes. Entonces, eso es lo que a mí me parece interesante, porque de alguna manera lo que se detecta detrás de todo esto es que esos temas no han caducado, sino que siguen perviviendo. Y hoy los artistas están trabajando con temáticas, con planteamientos que ya se pusieron de manifiesto hace unos años, pero se están reconvirtiendo y se les está dando la vuelta, se les está planteando desde puntos de vista muy distintos. Entonces, ese es el objetivo en realidad de esta conferencia. Esas conexiones algunas veces son voluntarias, algunas veces son fortuitas, pero bueno, yo las planteo porque me parecen interesantes y creo que es enriquecedor. Este tipo de debates que creo que hacen falta. Y bueno, por eso le concedo tanta importancia y por eso estoy estudiando eso, ¿no? Además de todo eso, quiero pedir perdón de antemano a todos los creadores que no han aparecido aquí, porque obviamente es que no hay espacio. Y aparte me he concentrado en algunas obras, Salud, tú no te he metido en esta conferencia, lo siento mucho. Pero esto, lo que quiero que sea es que, lo que quiero que sirva es como de pretexto o de anticipación para futuras, ¿no? Es decir, o sea, esto es un inicio, es un arranque y tenemos que seguir. Con Saru, con Manuela, con todo. O sea, es que esto tiene que sentar las bases para futuros debates, futuras conferencias, futuros intercambios, ¿no? Y yo, por otro lado, también quiero preveniros de que los audios, he emitido algunos audios, son extractos de las conferencias en las que he participado, son extractos que están hechos en un marco informal, es decir, muchas veces están hechas en la calle, están hechas en cualquier lado. Entonces, si escucháis ruido, jaleo, pues que sepáis que es por eso, ¿no? Quiero empezar, se ve bien, ¿no? Si hay algún problema me avisáis. Quiero deciros que para esta conferencia no sigo ningún orden cronológico, ¿vale? Es decir, lo único que he hecho es relacionar a artistas que no llevan un orden cronológico, no están fechados desde lo más antiguo a lo más nuevo, sino que están más o menos ordenados o relacionados por la coyuntura, por el contexto. Por las circunstancias contextuales que al final es lo que va a marcar el desarrollo de esta danza que estamos aquí revisando. Entonces, muchas de esas circunstancias contextuales tienen que ver obviamente, en el sistema en el que estamos, ¿no? Es decir, el capitalismo y cómo todos esos desbordamientos del capitalismo y de lo que teóricamente se han llamado los metarrelatos de legitimación, que tienen que ver con todas esas certezas que se han asumido en la modernidad como relatos inamovibles, pues todo eso en la posmodernidad se le da un vuelco y se empieza a mirar de otra manera. Entonces todos estos planteamientos están de alguna manera afectados por esta coyuntura, por este contexto, ¿no? La crisis de los conceptos, pues por ejemplo de la unidad, de estabilidad, de la raza, de la familia, de la religión, del Estado, todo eso de alguna manera está ahí pululando en el ambiente y afecta al territorio del arte en general, no solamente de la danza. Entonces, dentro de todo eso, toda esa coyuntura ha supuesto una especie de estado, no solamente de fragilidad, sino que ha cambiado la manera con la que la gente se relaciona. O sea, nos relacionamos y los artistas se relacionan entre sí. La manera de relacionarse, de ver el mundo, de socializar. O sea, hay una serie de cambios que, de alguna manera, han llevado al arte desde un territorio mucho más general a un territorio más particular, desde lo macro a lo micro o desde lo global a lo local. Y ya empiezan a haber permutaciones e intercambios entre esos ámbitos, ¿no? Entonces, con esas afectaciones, el arte, hablo de arte en general, no solamente artes plásticas, ni danza, ni nada, el arte en general, se ve influenciado por esos cambios y empieza a asumir otras funciones. Eso tiene que ver también con las renovaciones que se plantean, por ejemplo, en disciplinas como la sociología o la antropología, es decir, que a todo se le da un vuelco, se revisan todas las ideas asumidas y
se entiende todo desde una nueva función, se le intenta atribuir una nueva función. Al arte también le pasa y, por supuesto, a los creadores, ¿no? O sea, entonces, se producen redefiniciones en el ámbito artístico, novedades, aparecen tendencias, aparecen planteamientos, aparecen nuevos temas. En este contexto, os pongo el caso de esta primera artista, que es Patricia Caballero, porque hay muchos coreógrafos, no solamente locales o españoles, que han desertado de la danza. Han desertado, se han salido. En algún momento dado se han salido de las convenciones y de los códigos establecidos de la danza. En muchos casos porque hay una especie de paralelismo, sincretismo con modelos que vienen del exterior. Claro, tened en cuenta que España es un ejemplo paradigmático de cómo se inicia la transición y aparecen un montón de modelos culturales que vienen de fuera, entonces tenemos que absorber todo lo que viene de fuera, pero al mismo tiempo se produce una cosa contradictoria, y es que no se ha absorbido, no se ha asumido lo que en la modernidad había tenido lugar aquí. Entonces vienen planteamientos contemporáneos muy frescos, por ejemplo, de la danza postmoderna americana, pero sin embargo la modernidad no se ha absorbido. Entonces es un contexto muy particular que sucede únicamente en España. En esa introducción de modelos nuevos, pues hay artistas que destierran al cuerpo, destierran a la danza, precisamente por ese cuestionamiento de las convenciones establecidas, ¿no? Eso tiene que ver con procesos de territorialización, es decir, los territorios se abren, se salen de lo que hasta entonces constituía la originalidad de esos territorios, y empiezan a aparecer como unos imaginarios, unas poéticas que no son solamente locales, sino que son transnacionales y que se mueven, que oscilan entre territorios. Entonces, aquí llegan, pues, por ejemplo, afectaciones o tendencias que suceden en Francia, como la non-dance, ¿no? Y a eso voy. El caso de Patricia Caballero es como una especie de... podemos hacer un paralelismo con la non-dance francesa, es decir, son esos coreógrafos que en un momento dado hay tanta hipermovilidad en el ambiente, en el sistema en el que estamos, que el cuerpo revienta o se paraliza. Entonces deciden empezar de nuevo, no bailar. Voy a tener que estar saliendo porque traigo extractos de vídeo, entonces como no lo puedo poner en la presentación, os lo voy poniendo aparte, ¿vale? Para que lo veáis. Ahí se ve cómo Patricia Caballero, por ejemplo, está conectando con esas otras geografías y está preocupada por las condiciones del contexto. Son poéticas del contexto, de cómo se genera la obra, cómo se recibe la obra, cómo se interpreta. Y además, desde un movimiento que casi que se genera solo. El cuerpo se ha extraído y hay un movimiento que nada tiene que ver con la esencia que hasta entonces se configuraba, pues, la danza clásica, la danza más tradicional. Fijaos, una estrategia muy arriesgada, ¿no? Entonces, al final, Patricia se dirige hacia una especie de danza como más conceptual, orgánica, con cierto escepticismo, cierta duda, cierto cuestionamiento y mucha ironía. Si hay algo que podemos percibir de manera subyacente a la creación andaluza, es que hay mucho jugueteo, mucha ironía, mucha crítica, mucha duda, mucho escepticismo.
Fijaos que esos territorios al final lo que derivan es a poéticas también de la intimidad, son movimientos cotidianos, ahí no hay nada de virtuosismo, no hay nada de aparatosidad, o sea, es un movimiento casi reducido en su máxima economía, ¿no? Os pongo, fijaos, otro... Os voy a ir poniendo extractos, ¿vale? Para que veáis. Fijaos cómo ella llega a un momento en el que decide que no quiere bailar, no quiere bailar. Es un proceso de depuración de todas las referencias y de toda la información que tenía hasta entonces en su cabeza y que a través de lo tecnológico, de la máquina, del artilugio, lo que está haciendo es una limpieza, un reseteo. Entonces se propuso no bailar, paradójicamente, al mismo tiempo que se proponía el compromiso de seguir creando. O sea, ¿cómo sigo creando desde la extracción del cuerpo en la danza? Ese es el reto de partida. Después, Patricia Caballero es como que empieza o está en esta movida en estos años, pero después va a cambiar radicalmente y se va a meter por una vía un poco más de conexión con el mundo flamenco. Fijaos que la parte vulnerable de este trabajo está en ese equilibrismo que ella hace, porque además se tuvo que meter a estudiar cuestiones de física, de matemática, de electrónica, de cómo se movía. Estaba todo cogido por los pelos. Ella había trabajado muchísimo, pero si fallaba una cosa podía echar por tierra todo el espectáculo. Entonces hay una gran vulnerabilidad, sobre todo metiéndose en una disciplina que ella no controla nada. Entonces necesitó un estricto control para de alguna manera manejar esta obra. Pongo una Son tipos de atenciones. Para mí todo el juego está en la atención. La atención es un campo que me vuelve loca. Como que siento que ahí está todo, que desde ahí puedo hacer todo. Y que puedo hacer que todo exista. Como un elemento de magia, un sombrero mágico. Una cosa muy poética. Y entonces, como yo sé que tengo mi objetivo, pero no sé cómo. Y ese no saber cómo te hace sufrir. Bueno, a mí me ha hecho sufrir. Pero saber lidiar con ese no saber cómo y que cómo se va a manifestar por el camino, porque tú sabes qué y a dónde va y todo se va a poner en disposición de eso para que eso sea, y no como tú crees, sino como tenga que ser. Eso para mí es una disciplina bestia. Y es la disciplina de la incertidumbre. Wow, potente, ¿no? O sea, es potentísimo, es como empezar del no saber dónde. Lo que decía, son operaciones cotidianas, son operaciones en las que no hay prácticamente nada atractivo, nada de excitante. Y fijaos cómo, aquí os lo relaciono con planteamientos ya de los años 50, de Yves Klein, seguramente lo conocéis, sus antropometrías, en las que el cuerpo no está sino por su ausencia. Entonces lo que queda es el rastro de esa especie de director de orquesta que de una manera aséptica casi ya no usa el pincel, sino que se aleja, arrastra la modelo y el testimonio gráfico es lo que queda de esa experiencia. Pero él se ha alejado, hay un proceso de depuración y de alejamiento. El cuerpo está presente por un carácter de ausencia. Y Patricia lo hace a través del mando a distancia. Clay lo hace a través de arrastrar a la modelo, pero Patricia lo hace con su mando.
Klein lo que pasa es que estaba en otra idea, estaba en reposicionar al artista en otro lugar, orquestando a los individuos, porque además el pincel le parecía que contenía demasiada carga psicológica. Y fijaos como además una anécdota también biográfica, lo que le une a Patricia. Él visita en un momento dado Hiroshima y entonces se queda fascinado porque ve en una piedra una sombra de un individuo que murió en el momento del destello atómico. Entonces como que queda lo gráfico de lo que estuvo, de la experiencia, el testimonio gráfico de lo que ya no está, de lo que está muerto, de lo que se ha desvanecido. Entonces se queda fascinado con eso y fijaos lo que dice, de este modo me mantenía limpio, ya no me ensuciaba con colores, ni siquiera la punta de los dedos. El trabajo se terminaba a sí mismo allí, enfrente de mí, bajo mi dirección, colaboración absoluta con el modelo. Fijaos esa distancia, ¿no? Ese alejamiento que está manteniendo. Os pongo también a Tingoli, que es un artista matemático, el que está a la derecha, que también realiza como complejos mecanismos también absurdos, muchas veces autodestructivos, que la máquina empieza a moverse y al final termina como estallando, y que cuestiona también la creación, la originalidad de la creación, porque la máquina hacía el producto artístico, o sea, ya no estaba ni siquiera el artista. Fijaos cómo seguimos, cómo se van reordenando y reformulando los mismos temas, ¿no? Aquí salto ahora a Mopa, a Matilla, Waldo Matilla, porque esa vulnerabilidad, esa incertidumbre también está en él. De hecho, esta obra que os presento, el Acostumbrismo, se llama Acostumbrismo, una romería Saint-Tropez, fue una obra súper experimental. De hecho, casi todos ellos dicen que salió fatal y que no tuvo éxito. Fijaos cómo también se relaciona con la non-dance, porque él contacta con las non-dance francesas a través de Juan Domínguez, que Juan Domínguez es uno de los directores que él llama para esta pieza. Él llama a Thomas Howard y a Juan Domínguez, y con ellos trabajan en este trabajo colectivo, en esta pieza colectiva, pero desde un punto de vista muy, muy incierto. Lo que pasa es lo mismo, son combinaciones de objetos, de personas, de individuos, de acciones, de cosas fortuitas que van aconteciendo en el escenario y que sobre lo que no tienen el control nada. Eso lo asocia mucho a John Cage, Salud, por ejemplo, también ha estado trabajando recientemente con John Cage. Son todos esos acontecimientos que bajo una especie de aire absurdo, al final lo que estamos despojando es a la danza para introducir el movimiento, estamos despojando a la música para introducir el sonido, sería algo así, ¿vale? Lo interesante de esto, os pongo... A raíz de la danza en las últimas 2 décadas casi, digo, desde que empieza y ahora ya es una evidencia. Y es que cuando entra que es el final del teatro también, cuando entran las artes plásticas en la escena a través de la danza, la dramaturgia pasa de ser una manera de comprender el texto en maneras escénicas. O sea, el dramaturgo o director, el dramaturgo es o era el teatro así más clásico, es el que escribe el texto, Claro. o el director y los actores hacen la dramaturgia si tienen un texto ya escrito en el que analizan el texto y hacen una dramaturgia del texto para entender qué es lo que sucede en la escena, en acciones, y luego pues hay un desarrollo visual, de luces, escenografía, pues tirar con el rollo. Pero lo que pasa cuando entran las artes plásticas y visuales, y otras también, pero cuando entra el cine es que la dramaturgia pasa a ser lo que desenmaraña el significado de lo que sucede en escena. Fijaos qué interesante, al final se convierte casi en una cosa metodológica, no es la interpretación del texto, sino lo que permite que se desvele el significado de los acontecimientos escénicos. Entonces es un cambio interesante que se produce, como bien dice Juanlu, cuando entran las artes visuales, cuando se pone en contacto las artes visuales con la danza. Os pongo un extracto del vídeo para que veáis, comprendáis lo que os voy a decir ahora.
curioso, no sé si habéis visto, John Cage tiene en YouTube, hay un vídeo en YouTube de John Cage que trabaja de una forma muy parecida en un programa que le llama y está pasando eso, o sea, lo que hay es libertad absoluta organizadora, hay combinaciones fortuitas, inesperadas, pues de objetos, de individuos, acciones, en donde todo está desjerarquizado, no hay ningún tipo de jerarquía, no hay ningún tipo de nada que predomine por encima de otro. Fijaos cómo Wan-Lu Mopa en este caso está conectando con dos vías artísticas, está conectando con el neodadaísmo, que lo que hace es una operación duchampiana, coge la reapropiación del objeto, coge la acumulación del objeto y le da una vuelta de tuerca, y por otro lado está el nuevo realismo, que lo que hace es monta aparatos, mecanismos, dispositivos técnicos que de alguna manera funcionan y usa esa especie de producto de la sociedad de consumo, o sea que él está ahí. El desperdicio de alguna manera se convierte tiene una segunda oportunidad en forma de realidad artística. Al final aquí, tal y como dice Waldo, además en un vídeo promocional de esta pieza, están trabajando en torno al costumbrismo en el arte a través de un mecanismo de inversión, es decir, están invirtiendo las reglas de lo que se supone que es el costumbrismo, de los códigos inherentes al costumbrismo. Hay una deconstrucción de su imagen, de la imagen visible, porque normalmente se asocia a una marca, a la venta de unos rasgos reconocibles y en cierta medida está vinculado al turismo, al mercado, al sistema, ¿no? Pero ellos hacen un proceso de inversión de todo eso, entonces amontonan los objetos, los meten casi en un saco, los arrastran, fijaos la semántica que tiene todo eso, es decir, los objetos que me rodean, yo los meto en un saco, es como lo que me viene dado tengo que cargarlo en la mochila, es decir, es arrastrar el peso de la tradición, de lo que ya me viene sin cuestionar. Es un espectáculo que genera hay una especie de residuo objetual que nunca vuelve al orden primario con el que se comienza en el espectáculo. Un punto muy interesante, ¿no? Os pongo al lado un artista que es Curro González, un artista sevillano, que fijaos se mueve más o menos en los mismos términos. Es la obra de como un monumento que está en el CAC, no sé si lo habéis visto, en el que él se autorretrata ensalzado, una especie de peana, como un artista que lo hace todo. Esa es la situación de los creadores en Andalucía. Son artistas que están sobreexplotados, que tienen que tocar la bocina al mismo tiempo que pintan, al mismo tiempo que tienen que consultar y hacer todas las gestiones en internet. Salud es una máquina para ellos, es el mejor ejemplo de la mejor referencia que tenemos en Andalucía, porque es una todoterreno, o sea, lo hace todo. Salud es una analogía de salud. Entonces, fijaos cómo están ahí. Esa es la relación que hay, ¿no? Hay un universo simbólico también que conecta con toda la tradición pictórica, porque hay símbolos y hay referencias a la pintura muy interesantes. A raíz de la danza en las últimas... Fijaos que en esa revisión de la tradición también está Manuela, ¿no? Lo que pasa que, y en esa comprensión del objeto, lo que pasa es que ahora el objeto es el cuerpo se ha convertido en un objeto escultural. Manuela tiene una cercanía con la danza moderna, como bien os digo, porque ella forma parte de esa primera generación que le llegan todas las innovaciones posmodernas, pero también están investigando en las cosas de la modernidad que no se han asumido y siempre le interesa lo humano. De hecho, esta obra se llama En lo humano. Le interesa esa fragmentación, esa separación que se ha hecho habitualmente en el mundo occidental entre lo humano y lo animal, la cultura y lo salvaje. Pues en esa fractura, en ese límite es donde ella se mueve. Y se mueve o le interesa la ausencia, esa especie de imperfección de línea, de límite, que le permite plantear obras como esta, ¿no? Fijaos que sabemos que la danza moderna lo que hizo es plantear de alguna manera un remedio a esa fractura. Entonces, frente a esa pérdida de contacto con la naturaleza, la danza moderna lo que intenta es conectar con ella a través de un movimiento libre, ¿no? Por eso, además, hay un cierto desencanto, siempre un cierto tono doloroso en la obra de Manuela, porque está en esa fractura, en ese dolor de la pérdida de lo humano, del contacto de lo humano y lo natural. Siempre hay un tono ahí un poco doloroso. Es interesante porque Manuela forma parte de esa generación que os digo, ¿no? Y porque además el cuerpo, no hay nada más humano, o sea, más vulnerable que el cuerpo humano, desnudo además. Pero fijaos cómo paradójicamente estamos, a pesar de que estamos en una sociedad en la que el desnudo casi está por todos lados, tenemos una publicidad súper sexualizada
y casi vemos gente practicando sexo en los programas de televisión, pero cuando se descontextualiza el desnudo y se lleva a otro sitio, sigue siendo impactante. Una cosa como muy contradictoria, ¿no? Y además a través de la vulnerabilidad misma que conlleva el hecho de que estén ahí esos individuos de manera tan frágiles, ¿no? Es un cuerpo que se ha convertido en escultura, que fijaos además tiene una reminiscencia de ese mundo grecolatino, con esa Venus abajo, ¿no? Y, por supuesto, tiene contacto con la modernidad pictórica. Es que eso no se puede obviar. Fijaos ese juego de simetrías, que no son simetrías especulares, sino son simetrías con respecto a lo plano. Fijaos el interés que hay aquí con relación al muro. Tapies hablaba de su interés por el muro, porque les recuerda esos aspectos de su biografía, de cuando era chiquitito, cuando estaba andando por las calles de Barcelona y veía esos muros arrancados, desgarrados, arañados. Entonces, Manuela tiene una poética de la textura y entiende también el cuerpo como textura. De hecho, se ve aquí, se ve ahí. Y fijaos que también acude a Magritte cuando hace la representación de la representación. Coge un vestido en el que pinta los senos, pinta el pubis, donde están los senos, donde está el pubis. Es como el paisaje del paisaje. ¿Sí o no? Eso, os pongo además otro vídeo para que veáis una cosita. Es interesante, ¿no? Porque fijaos cómo la danza abraza lo gráfico y lo gráfico también abraza la danza. Están ahí en sintonía, están en contaminación. Manuela no duda en asociarse a Fernando Roldán, artista plástico, que era director del CAS en ese momento, y trabajan en torno a esas contaminaciones. Lo gráfico está muy presente, en el trabajo de Natalia también, es decir, cómo a partir de lo gráfico yo puedo llevarme lo gráfico a una interpretación corporal, a un trabajo con el cuerpo, pero cómo el cuerpo puede ser también afectado por ese movimiento gráfico, ¿no? Aquí os vuelvo a poner otro ejemplo, porque es el caso de artistas de los 80, Bárbara Kruger, o un poquito antes de los años 70, de Eva S., como lo conecto con ella porque Eva S. es una artista que trabaja una especie de minimalismo cálido, es decir, ella se sale del minimalismo más heterodoxo, que además era muy machista, muy masculino, de formas rectilíneas, súper geométricos, y ella hace un minimalismo cálido de tejidos, de formas muy orgánicas, protuberancias, que las protuberancias siempre tienen vinculación con el cuerpo humano, y fijaos escenográficamente como en el Muebles Viejos de Manuela también hay esa especie de alusión, además un espacio circular que tradicionalmente se ha asociado siempre lo circular a la mujer, una especie de entrada casi a un mundo de feminidad que curiosamente habla de lo mismo que habla la obra de Bárbara Kruger, ¿no? De cómo esas coacciones de la sociedad terminan por imponerse al cuerpo. En ese momento, en el momento del espectáculo que estáis viendo a la izquierda, una de las intérpretes está dándole con una varita mágica en distancia a otra intérprete que está recibiendo ese impacto y está modificando su conducta corporal, su conducta dancística. Entonces hay como una especie de imposición a través de algo que es en distancia aséptico, que nos coarta y nos cohíbe y nos modifica nuestro movimiento natural, orgánico, ¿no? Bárbara Kruger trabaja también sobre ese tipo de imposiciones que nos vienen de la sociedad con relación a la publicidad, porque ella estuvo trabajando muchos años en la publicidad y al final, pues, realmente ahí es donde se crea la imagen
dependencia, esa fantasía inalcanzable que nos afecta a nosotros como ciudadanos y que el mercado juega, ¿no? con eso, ¿no? Esa especie de fantasía que nos mantiene atados, ¿no? Al final no dejan de ser lógicas reaccionarias al contexto en el que están. De alguna manera están utilizando procesos y mecanismos de inversión para ir a contracorriente y darle una vuelta de tuerca a la actividad artística, desconstruyendo sus mensajes y parasitándolos de alguna forma también, ¿no? O sea, hay una crítica inherente en todo esto a la sociedad, a cómo se entienden los cuerpos y a lo sagrado del cuerpo, porque Manuela es muy tradicional en ese aspecto, es decir, ella considera que el cuerpo es sagrado, es algo intocable y algo sin mácula, no se puede perturbar. Nada no tiene nada que ver, por ejemplo, con Patricia, ¿no? Están las antípodas. Pero hay esa defensa de lo corporal a través de formas táctiles, de formas de tejidos, que dan un aspecto más cálido. En la misma sintonía ideológica, pero en las antípodas de lo formal, está esta chica, que está haciendo realmente lo mismo. Está haciendo lo mismo, pero con unos medios mucho más actuales. ¿Ella qué está haciendo? Es Candela Capitán. Candela Capitán está ahora mismo, es muy jovencita, creo que tiene 21 años, ella está en Barcelona, estudiando, con miles de conflictos, con el propio Instituto del Teatro, porque es una figura que casi que no encaja, no está bien percibida. Allí tiene pues bueno, como todos los estudiantes, ¿no? Pero que tiene una actividad muy potente en las redes sociales y es ahí donde manifiesta su creación. ¿Qué es lo que está haciendo? Candela está llevando a cabo un posicionamiento político a través de las redes. ¿Por qué? Porque fijaos que estamos en un momento en el que en las redes sociales no podemos ni enseñar los pezones ni enseñarle el pubis, que es lo más natural del mundo, o sea, una cosa que todo el mundo es general al ser humano, es común al ser humano. Entonces, fijaos cómo en posiciones como la de la izquierda, que sería, si en esa posición se viera el pubis, sería una posición bastante extravagante, bastante quizás violenta y explícita, al eliminar el sexo, es como que no pasa nada, ¿no? Como que no se trasviste, esa especie de violencia se trasviste, ¿no? O sea, mi trabajo es más como con redes sociales que la relación que tiene como la mujer con la cámara, como hace la luz. Y es que mi espacio como de trabajo, o sea, de exposición no es el teatro y no tengo ninguna relación con la danza, pero a través de las redes sociales y del formato de las redes sociales, al final es mi manera de exponer mi trabajo y de donde me han salido todas las conexiones. Es la vía más fácil de conectarte a todo lo que pasa rápidamente y de unirlo al final en el trabajo. Y como de luchar desde un circuito que está abierto a todo tipo de público, ¿sabes? Que no está elegido por un programador, un director que puede expresar todo lo que quiere expresar sin que nadie lo evalúe y... Con las elecciones, ¿no? Sí. No queda clarísimo, ¿no? Porque elige su medio, además lo tiene súper claro. Ahí os la relaciono con Marina Abramovic. Fijaos cómo Abramovic, en un momento además en el que le pilla esto, ¿no? Que es 2002, de absoluta expansión del modelo capitalista y de todo lo que lo que los teóricos, los sociólogos han planteado con los procesos de deslocalización y de todo esto. Fijaos cómo lo que está poniendo de manifiesto es un espacio artificial construido en una galería de arte en el que a través de 3 módulos lo que ella está haciendo es insertarse y vivir de una manera cotidiana. Son espacios de la vida cotidiana con relación a la habitabilidad. Abramovic en ese momento se aleja un poco de ese trabajo tautológico, repetitivo, retórico de la autonomía del arte y se está metiendo por otros saberes, por ejemplo, saberes
filosófico y se está acercando a otras disciplinas. Entonces propone esta obra que se llama Casa con vistas al océano, en el que al final lo que destaca es la insignificancia de su acción. Eso es en 2002. Fijaos que estamos un año después de los atentados del 11S. O sea, el 11S supone también un impacto en el mundo del arte que paraliza muchas de los planteamientos y de los presupuestos que se habían entendido, se habían dado por sabido, y que hace que los artistas reformulen sus creaciones a partir de ese momento. Igualmente no tiene nada atractivo, nada de excitante. ¿Cómo se relaciona con Candela? Pues a través de este vídeo que os voy a mostrar ahora. Forzado realizó numerosas transmisiones en vivo de carácter performático. Interesada por los límites del cuerpo y la seducción de la mirada, creó Dispositivo de Saturación Sexual, una habitación en Chaturbate en la que explorar la sexualización del cuerpo femenino y las fronteras de la danza contemporánea. Ese allí y entonces se convierte hoy en nuestro aquí y ahora. La experiencia de Candela Capitán como anfitriona en Chaturbate es el detonante de Lesionada Sanatorium, que ahora amplía el espectro de cuerpos, las salas de chat y multiplica las miradas. Lesionada Sanatorium presenta un complejo arquitectónico de habitáculos y una ventana virtual. Es un histriónico sanatorio de cuerpos e identidades de la generación Y. Cuerpos alterados, disidentes, trastornados y portadores de unas metafóricas patologías generacionales. Una reflexión que apunta a las condiciones específicas del sujeto que se describe. Condiciones tales como territorio, clase, género, raza, cuerpo o salud mental. Lesionada Sanatorium se desprende de las cadenas que durante años se han forjado para todos aquellos cuerpos que escapan de la normatividad. Nace en los márgenes de la danza y se adentra en el paradigma de la estética relacional. Es un lugar... Interesante, ¿no? Fijaos que está haciendo exactamente lo mismo, claro, después de una especie de gran hermano en el que el espectador puede, se ve o no, sí, el espectador puede recorrer esa especie de rampa y visibilizar a esos cuerpos que están encerrados en esos 6 habitáculos, al mismo tiempo que también se está emitiendo en streaming a la sociedad. O sea, está jugando con esa doble posibilidad. Fijaos cómo el papel del espectador es muy parecido en una obra y en otra, cómo lo cotidiano de una época se puede volver patológico, o sea, cómo lo patológico de la antigüedad ahora puede ser normal y viceversa, ¿no? Y cómo al final también hay una contención geométrica del drama de la asistencia a través de esos habitáculos, ¿no? Están conteniendo geométricamente lo que sucede. En otro tipo de modulación arquitectónica, os recojo aquí la obra de Raquel y Arturo a través precisamente de la vulnerabilidad de la estructura, pero ya no es una estructura sólida, racional, como la de los minimalistas que os pongo ahí, como la de Sol Lewis. Es una estructura vulnerable, es una estructura que remite a lo autobiográfico, son palos del soberano de su familia, que ellos han recuperado, han hecho esa estructura que además es súper inestable, tuvieron que reforzarla además, porque fijaos cómo interactúan, cómo se montan, entonces necesitaba un mínimo de estar íntegro, ¿no? De integridad, pero que no dejaba de ser muy endeble. Es una idea que surge a partir de Arturo Parrilla, para recuperar precisamente la obra escultórica de su padre, que es artista plástico también. Y en este sentido, fijaos la vulnerabilidad de la estructura con relación a la memoria, con relación a la morriña del pasado, a esa casa en la que él ha vivido. Entonces he recuperado ese objeto experiencial con el que yo he formado parte y le estoy dando una segunda oportunidad a través de lo artístico. Es lo mismo que hemos mencionado anteriormente, ¿no?
jazz. Y en muchos casos hay como una especie de jugueteo, un poco Disney, de cuando esos personajes de Disney se pelean y saltan y juegan. Es una obra divertida, interesante. Y fijaos cómo igualmente se produce esa contaminación de la estructura, del cuerpo a la estructura, de la estructura al cuerpo, ¿no? Están interesados en esa dualidad y en ese juego de volver a la infancia, de recuperar la memoria del pasado, a través de espacios, otra vez que lo que están planteando es esa frontera entre lo público y lo íntimo, es decir, algo que era íntimo ahora se convierte en público y algo que era rotundo, que era una casa, ahora es una estructura que no sirve para nada. En relación con otros artistas contemporáneos, fijaos, os pongo la obra de Raquel y Arturo y la obra de Joseph Kosuth y Tracey Emin, ¿no? Tracey Emin hace esta especie de tienda de campaña. Fijaos lo que hacen estos artistas. Lo que están haciendo es orbitar en la idea de algo que es imposible, que es recuperar el pasado a través de algo que es tangible, ¿no? Es traer al presente la memoria de un pasado que ya no está. ¿Y qué es lo que hacen? Le proporcionan una sustitución, están proporcionando un elemento que lo sustituye. En este caso es la tienda, en el caso de Raquel es el soberano. Y además, curiosamente, también lo hacen a través de la maqueta, es decir, otra vez está el juego de Magritte de la representación de la representación. Aquí hay una maquetita que ellos terminan por meterle fuego y por cerrar, por plegar para como cerrar esa etapa realmente, ¿no? Y necesitamos superar el pasado para poder avanzar, ¿no? Curiosamente y de manera fortuita parece que ese era el destino de la obra de Tracey Emin, que estaba almacenada en unos almacenes y terminó por prenderse, por quemarse y desapareció, ¿no? Esa obra fue muy polémica porque lo que plantea Emin aquí es una tienda en la que ha cosido todas las personas con las que se ha acostado, pero no con las que ha tenido sexo. O sea, también, me refiero, ahí está toda la ambigüedad, tiene que entrar en su espacio privado para ella hacer unas veces confidente y demostrarnos su interioridad, su intimidad, ¿no? De alguna forma. Fijaos que al final son una especie de elementos conmemorativos. Lo que están haciendo es trabajar a través de la memoria y fijaos que la maqueta, la representación de la representación nos vincula a Joseph Kosuth en esta obra en la que él plantea la definición de la silla real y la fotografía de la silla. Son tres realidades que están asociadas pero no tienen nada que ver, cada una tiene su autonomía, su independencia, pero bueno, evidentemente están vinculadas, pero una cosa, son tres realidades diferentes, paralelas y coetáneas, simultáneas a la vez. Un poco en ese juego en el que está Raquel Madrid, ¿no? Al final, la maqueta no deja de ser un juego de la expectativa, ¿no? Es una representación que se hace de los efectos que se supone que va a producir la obra real, ¿no? Entonces, al final, es como una mini expectativa que ellos terminan quemando. De hecho, se plantearon la idea de meterle fuego también al soberano. O sea, que eso habría sido el culmen, habría sido lo que más habría relacionado la obra de Emin con la obra de Raquel, ¿no? Pero, de nuevo, ¿no? Lo frágil, la fragilidad del recuerdo, la vulnerabilidad, la confusión de los espacios íntimos y privados. Interesante. Igualmente, lo gráfico. Aquí, en el campo de lo humano también está Natalia. En ese cuerpo, energía que se mueve entre lo cotidiano y lo abstracto y que permite de alguna manera esa asociación del cuerpo humano también con lo gráfico. Pero por otro lado, hay luego momentos, y quizá esto viene más influenciado por María, y que son del mundo de lo abstracto, o sea, partes de moverte de manera abstracta, es como generar más un cuerpo energético, como tú decías, pero de repente tú misma en el espacio notas que eso es más humano, ¿no? del campo del humano, y entonces lo recreas o te detienes, porque a mí lo que me gusta es ese viaje entre lo cotidiano y lo abstracto, y que se puede ver, ¿no? Pero creo que es más una cosa que cuando improviso yo identifico, ¿no? Que es más
le llamábamos con José semblante, en vez de personaje, la construcción de un semblante. Claro, es que lo gráfico es parte de lo humano. Lo gráfico al final no deja de ser una cosa súper primitiva que lleva en el ser humano desde siempre y tiene un carácter de eternidad. Pero ¿qué es lo que hacen ellas? Os leo. Ellos están, a ese carácter de eternidad lo están borrando al mismo tiempo que están escribiendo el garabato, que es una cosa, es el método por el que el niño, cuando es niño, está conociendo la realidad, él se proyecta en el garabato y se aísla de la realidad hay una especie de transustanciación entre el gesto de la mano y el propio niño en sí. Entonces, están creando, pero al mismo tiempo están deshaciendo. No hay ningún carácter de eternidad, sino es el in situ, el momento que están en ese mismo, viviendo en ese mismo momento. Es un registro de lo efímero, de lo pasajero que se desborra y que se deshace y que no contiene ninguna intención histórica, ¿no? Es un dibujo, al final son dibujos ciegos, son dibujos acción, son acciones descontroladas que no tienen además una finalidad propia y que se espera encontrar algo, porque ahí es como el proceso cognoscitivo se desarrolla, de conocimiento, ampliación del conocimiento. No se pretende representar nada, pero sí se limita el territorio, aquí está limitado en una pantalla, está en una pizarra, se limita la acción, se limita el territorio para que esos accidentes emerjan y esas cosas incontrolables e inesperadas sucedan, ¿no? Es una especie de transustanciación que es muy interesante. Pero por otro... Que aquí además vemos, igualmente como hemos visto antes en Manuela, el gesto influencia lo gráfico también se influencia del gesto y además ellas dos están con un punto de contacto en el que los cuerpos se unen y se relacionan con relación a lo que está sucediendo. En paralelo os pongo una de las características específicas, a la redundancia, con lo que voy a decir, de Natalia y es su conexión con el lugar. O sea, ella tiene un interés por, además una de las especificidades que es más claras de sus últimos trabajos, en el que conecta realmente con la historia de un lugar y una memoria de un sitio. Entonces, el espacio ya en sí mismo está connotado. Esta obra se realiza en el anticuario, ahí en la seta. Entonces, fijaos, ya es un espacio poético, un espacio que a través de una forma de seta está conectando la tradición con la vanguardia. ¿Sí? Os pongo... Vamos a ver. Allí. Fijaos, ¿no? Cómo lo que se supone que debe perdurar, que es lo gráfico, al final termina siendo desgarrado. Una poética del desgarro para que al final forme parte de sí misma a modo de vestido, y además un especie de vestido que guarda una especie de relación formal con esos posibles vestidos de esa gente que pudo haber vivido en esa época grecolatina, ¿no? Eso, hay una relación interesante que yo veo al menos con la modernidad y con Isadora Duncan, por ejemplo, en ese sentido. Lo estaba hablando con Natalia y yo. Que precisamente ella fue una innovadora radical, fue una de las pioneras del solo. Aquí ella está haciendo un solo, está recordando esa tradición, está recordando
modernidad al mismo tiempo que está trayendo todo el avance de la posmodernidad. Se mueven esas dos vías, conjugan, se conectan en este espectáculo, ¿no? Fijaos que el cuerpo rechaza cualquier acción violenta, entre comillas, ¿no? De la acción del virtuosismo al que estaban sometidos los cuerpos, por ejemplo, en el ballet, de las puntas, ¿no? Hay un cuerpo cotidiano, normal, está andando de una forma normal, no son posiciones forzadas, no son esos cuerpos monstruosos del ballet, por ejemplo, ¿no? Un punto de conciliación interesante entre la modernidad y la contemporaneidad que se manifiesta y se expresa a través del site específico. El site específico es trabajo en un sitio específico precisamente por las connotaciones que me aporta y cómo ese sitio se relaciona con mi obra. Eso pasa igualmente con la música. Natalia llega un momento en el que la música, si no va en sintonía con el mensaje que quiere transmitir, no la usa. No usa la música como un fondo musical, sino es para aportar algo al mensaje. Y además, a esta especie de gesto, ¿no? Fijaos cómo abraza incluso la columna, ¿no? Está como envolviéndose y abrazando esa especie de columna histórica. Esto es súper interesante también porque fijaos cómo, bueno, he cogido aquí una especie como de cosas graciosas que nos mandan siempre por las redes, que cuando, esa especie de mantra de cuando estamos intentando quedarnos tranquilos, ¿no? Que se supone que tenemos que rellenar el mantra y hacer lo que se supone que se espera de eso, pero realmente lo que te entran ganas es de carabatearlo todo y tacharlo, ¿no? En esa tentativa de estar al margen de los códigos, de las convenciones, encontramos la obra de Bárbara, que en este caso también es un site específico, es lo que lo conecta con Natalia, porque está realizada en un sitio de ceremonia o de baile, de festivo, como es la sala Holiday, ¿no? En la discoteca Holiday, ¿no? Y precisamente el espectáculo se llama Gala Fantoche, o sea que hay una coordinación, hay una unión de esos conceptos. Es una obra que se relaciona mucho con las pasiones humanas, con la dificultad de conocer y acercarse a las verdades, y tiene una cierta frivolidad, un cierto tono de frívolo, un posmodernista, que prefiere esa especie de mentiras sagradas de artificio que nos construimos muchas veces, que es necesario para seguir viviendo, ¿no? Esa especie de mentiras que nos ayudan a sentirnos mejor. Es una obra con cierta linealidad. Os voy a poner un fragmento. Aquí lo va a dar. ¿Y el amor? ¿El amor también es pop? ¡Ah, no! ¡Eso no! ¡El amor no es pop! Pero lo más importante que el amor son los sentimientos, y yo tengo tantos sentimientos dentro de mí, pero... Es usted delicada, sensible. Oh, yes. Fijaos cómo el reconocimiento de la verdad le lleva al trance, le lleva a la locura total, ¿no? Está en un disparate. O sea, cuando nos enfrentamos a nuestras propias verdades, un poco va de eso el espectáculo, fijaos el trance y el ritual que se conforma en torno a eso. Bárbara, además, en este espectáculo parece, en el papel que interpreta, parece interpretar como hacer un diagnóstico muy bien de su compañero que ella sí misma no aplica. Es al fin y al cabo una anti-Roscoe. Os lo estoy poniendo ahí por contraposición, es decir, Roscoe como existencialista lo que hacía era fustigarse y pensar sobre su drama, terminó
suicidándose, Bárbara no está en un concepto más postmodernista de la vida, más irónico, más burlesco, más, bueno, pues si no tengo sentimiento, tengo una cantidad de sentimientos, no se lo puedo dar a nadie, que algo me festivo, bueno, pues me lo paso bien, me disfruto de la vida. Es un poco el contraste, ¿no? Por eso os pongo también esa imagen de arriba. El trabajo de Bárbara, y aquí lo estáis viendo, también se ha acercado a lo gráfico, como el de Manuela o el de Natalia. Además, es muy gracioso ese momento en el que Roberto Martínez le está diciendo, pero libérate, pero mueve ahí. Además están pintando con lápidas que son como lápidas tizas, o sea, están pintando con lo que se supone va a configurar su muerte, o sea, es un disparate completo, la muerte ya presente, que lo vamos a ir viendo en las siguientes diapositivas, y Roberto le está diciendo, pero dibuja, y sin embargo, fijaos cómo en el mantra, en el ritual de ella se somete a las formas y dibuja el garabato dentro de las dos líneas que ya están preestablecidas, como cada uno interpreta la libertad a su manera, ¿no? Roberto está ahí haciéndose locura, pero ella que no quiere, en ese papel que se monta, no quiere reconocer sus errores, sus verdades, sigue en su artificio, en su mentira y sigue los pasos que se supone deben de seguir, a diferencia de Roberto. Una especie de trance en el que se produce un imaginario muy interesante de ceremonia casi pública, porque los espectadores están ahí riéndose, pasándoselo bien, y es un espectáculo donde ese ritual puede de alguna manera convivir con un proceso de improvisación interesante, ¿no? Se trata de una especie de trance controlado en el que no se abre al público del todo, pero en el que el público colabora. Pongo aquí, fijaos, ¿no? Ir a abrir el trabajo, eso, yo cada vez, y que lo vea gente, lo que empieza la gente a opinar, los feedback, no me gusta nada. Porque esto está frágil, es un trabajo que se está viendo, entonces yo cada vez me cierro más y estoy muy celosa quien ve mi trabajo durante el proceso. Mucho. Me ciño a mi equipo y ya está. Y ya cuando está mucho más, cuando yo ya estoy fuerte, pues hablar con un amigo, una amiga de externa al equipo, pues lo puede mirar, pero cuando ya está, pero así cuando está todo en la primera fase, vulnerable para nada. No, eso es interesante, porque hay unas ideas, unos cuestionamientos que han rondado mucho la mente de los creadores y hasta qué punto yo muestro ese proceso abierto. Ese proceso abierto para Bárbara supone un riesgo, porque no se ha terminado de configurar nada y no se han encontrado certezas, entonces el cuerpo está en un estado ahí de fragilidad que puede ser contraproducente. Pero me interesa, y quizás creo una de las preguntas que me vaya a hacer, el tema de lo vulnerable, porque yo lo recojo de la idea de Malpelo, ellos trabajan con la vulnerabilidad porque entienden que es una forma de empoderamiento, entonces eso puede ser productivo, pero también puede ser improductivo. En el caso de Bárbara, ella lo tiene muy claro, pero fijaos cómo acude a esa especie de ritual en el que el ritual es una cosa casi irracional, en el que no estás pensando, te estás dejando llevar por los impulsos, por lo festivo, y es una especie de actuación en la que la lógica del pensamiento no tiene cabida, ¿no? Es como una especie de válvula de escape para la sociedad que es muy interesante, ¿no? Y además que gran parte de la danza andaluza se mueve en estos términos. Bárbara, por ejemplo, Patricia Caballero también es una especie de creadora mística, ritual, dadora también de energía, como lo es. Ir a abrir. Fijaos, ¿no? Aquí también pongo esa contención que estamos hablando antes de geométrica del drama de la asistencia. Fijaos en Candela Capitán ahora que bien se ve, o con relación a Bacon, en las obras, las pinturas de Bacon, ¿no? Como el drama existencial de la figura humana, vulnerable, desnuda también, termina siendo expuesta y visibilizada en un prisma aséptico geométrico. ¿Para qué? Para reforzar el mensaje. Candela lo que está haciendo es coger una temática que no son grandes temáticas, ella no afronta el tema del amor o las grandes temáticas, a diferencia de Bárbara, que sí. Ella coge la temática o lo que le interesa, que es la mantis religiosa, y a partir de ahí genera una producción. ¿Y qué es lo que decide? Pues visibilizar un aspecto autobiográfico de la relación que ella tiene con ese insecto, porque le encantan los insectos, pero de alguna manera lo que quiere poner en pie es que la gente sea consciente de que este insecto existe y de la problemática que hay en torno a él y a su supervivencia y todo eso. Entonces, no duda en meterse en un prisma
una especie de urna desnuda completamente e invadida de mantis religiosas por el cuerpo. Y todo eso en un festival de música en el que todo se transmite en streaming y la gente está por ahí, el espectador está alrededor viendo ese acontecimiento. O sea, es una cosa muy potente. A ella no le interesa ni lo real ni el sufrimiento, sino le interesa lo humilde y lo honesto. Y la honestidad y la humildad en ese trabajo está en que ella tiene una relación muy, muy, muy próxima desde chica con ese insecto y no pretende nada más. O sea, las operaciones artísticas de lo literal, es decir, esto es tan literal que mete el insecto vivo dentro, no te hacen estar más cerca de lo humano. Y eso es lo que ella está intentando mostrar en este trabajo, ¿no? Fijaos que en otra operación también duchampiana está descontextualizando un insecto o un objeto para meterlo en un contexto nuevo y resignificarlo y generar un debate. Si esa mantis no se hubiese metido en esa urna con ella desnuda, quizás nadie habría hablado de la mantis nunca más. Entonces es un poco eso, ¿no? Bacon también trabaja esa forma orgánica, esa imagen humana de distorsión, de desfiguración, partiendo de la realidad, pero está en otro universo de deseo y de conflicto mucho más, quizás más próximo a lo sentimental, a lo pasional de Twombly, que lo pongo abajo, que fijaos también, hay otra retícula en el que se inserta una especie de garabato pasional, que no solamente es garabato, él toca la grasa de la mano, o sea, hay un proceso muy interesante de construcción de la pintura. También relacionados con la muerte, y ya prácticamente me queda mucho, están las Guestring, las hermanas Guestring. El tema de la muerte está presente y todo lo que generan lo generan desde la figura de lo marginal, de esas personas que están un poco borderline, ¿no? Están un poco al margen del sistema o al margen de las convenciones, no al margen del sistema, porque igual que Bárbara, es que, vamos a ver, hay que pensar una cosa muy interesante, y es que los creadores hoy día en la contemporaneidad están en una posición muy delicada, porque no se pueden comparar, están entre el personaje antiguo del bufón, podríamos poner, y el personaje del disruptor o la persona que problematiza. ¿Por qué? Porque el bufón antiguo estaba asociado a una corte, dependía del poder, y todo lo que se le permitía, todas las barbaridades que se le permitía precisamente porque el rey se las concedía. Ese no sería el caso de Bárbara, porque Bárbara no depende del poder, pero tampoco tienen la libertad absoluta y están marginalizados del sistema aparte de los códigos. Entonces, la posición del intelectual, del artista, de los creadores, está en un terreno intermedio muy complicado porque no se terminan de desvincular la institución, porque dependen de ella, necesitan visualizar su obra, pero tampoco tienen tanta la libertad absoluta. Entonces, se mueven en un estadio, hay una especie de frontera liminal muy complicada y muy interesante. Por ejemplo, ellas, ¿no? Esta pieza es una de las primeras piezas largas que hacen una especie de viaje al inframundo. Fijaos cómo tratan a la muerte. Ellas se autoaniquilan en esta obra para volver a resucitar con más fuerza, una especie de ironía de la muerte parecida a la que hace Damien Hirst con una calavera real con 8.000 diamantes incorporados, es decir, salvando la distancia de los miles de millones que ganó este hombre especulando en el mercado, los diamantes que hay, la burla y la ironía y la relación con la muerte es muy parecida, se están riendo de lo dramático, no tiene ese carácter de intensidad. Hay una provocación, hay un shock, hay una cuestión de los límites del gusto, de los límites de lo decente, la decencia, que también es muy interesante. Ya. Ay, no sé por qué esto no tiene audio. Pero a ver si... No, creo que es que se ha grabado sin audio. No tiene señal ahora mismo, no sé si es que no está bien en
Entonces igual, ¿no? Están en esa fractura planteando un tema anticonvencional para de alguna manera zarandear los códigos del sistema también, las convenciones, que si no se zarandea, al final siempre estamos en lo mismo. Eso lo decía muy bien Natalia. Necesitamos espacios de investigación para que los creadores puedan investigar, puedan generar nuevas obras, pero desde la libertad, al menos, de no estar sometidas a ellas, ¿no? Entonces, fijaos que otra vez de nuevo se produce un procedimiento de inversión, igual que el que se produce en este Oye Yoe de Manuel Cañadas, que también trabaja en relación a la muerte. Es un personaje, además, que en su cercanía al mundo de los muertos se engaña a sí mismo, es un anciano con Alzheimer. Esto fue una obra muy problemática en ese momento, porque él venía de una obra que era el Petrov, que había tenido mucho éxito, y plantea este drama, además en 2011, en un momento de la crisis, una obra que sufrió mucho, que no tuvo apoyo. Entonces fue complicado. Además está planteando dramatúrgicamente un drama, ¿no? Una poética de un drama, una persona desarmada, una persona vulnerable igualmente, que se le está yendo la cabeza, está torturado además por su propia conciencia, que le machaca, y que se acerca un poco a ese universo teatral de Samuel Beckett, con esa especie de, bueno, pues de desorden, de caos, de figuraciones, de razonamientos imaginarios, ahí en el que entra lo pasional, lo simbólico. Es un universo interesante, que también intenta encontrar un espacio de resistencia, igual que las hermanas Gertring, un espacio de revolución, de alteración del orden, o de plantear un orden distinto, que, fijaos, a través de una figura de lo marginal, de la persona que se está quedando un poco al margen del sistema, prácticamente porque está a punto de morirse además, consigue casi una revancha de los débiles, de esas personas que no están ahí, que no son las que están llevando el cotarro de los códigos y de las jerarquías, ¿no? Ya os digo, fue un trabajo, una tragedia, fue un trabajo difícil, un trabajo duro de insertar en el mercado, y que nos lleva también a otro tipo. Ya terminamos con Alberto y ya os dejo tranquilo. Otra especie de muerte simbólica. Fijaos, bueno, no lo he puesto, lo voy a poner, lo voy a dejar. ¿No? Quiero que veáis. Una cadena que gira alrededor de Joe. Se extiende atrapando a Joe, girando, 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 girando en espiral. Es curioso ver cómo elabora su poética, su imaginario, a través de, otra vez, un movimiento reducido, una especie de casi de parálisis, de no movimiento, un movimiento muy empequeñecido y cercano a la quietud, como bien os digo, de un poco de lo que planteaba Samuel Beckett, ¿no? También relacionado con la muerte, como decía antes, está el trabajo de Alberto Cortés, que se acerca más en esa ironía, en esa burla, en esa sátira y en ese aspecto ritualizante y burlesco, más a las hermanas Gertring que a la tragedia de Manuel Cañada, pero que no deja de ser interesante por cuanto también, fijaos que se plantea, pues, en términos muy pictóricos, también escenográficos. Yo lo relaciono ahí con los Costus, porque curiosamente los Costus era una pareja de pintores que además trabajaban con un tipo de pintura que era luminiscente, es decir, que esa pintura estaba pensada para estar colocada en espacios festivos de discoteca. Entonces, cuando eso se colocaba en una caja negra, con las luces, eso brillaba. Fijaos, ¿no?, que la relación escenográfica que tiene, también por los contrastes, por una
especie de cromatismo de contraste interesante, y que acerca también a Alberto a una especie de muerte simbólica, también de reconocimiento de una figura de la alteridad, de la persona que está al margen, un poco, ¿no? Al margen del sistema. Esta obra empieza con un discurso súper teórico, súper político, que se va transformando en detrimento de todo este palabrerío y en favor del ardor, de lo que se llama el ardor. Esta obra se llama El ardor. ¿Y qué es el ardor? El ardor, para él, o al menos lo que podemos sacar en conclusión de este espectáculo, es esa especie de inconformismo, esa especie de, otra vez, de vuelta a replantear las convenciones, que os lo pongo aquí en fragmento. Interesante, ¿no? Porque se está colocando una especie de vestido de querubines, ¿no? Como de angelitos, ¿no? Él se considera, no sé si lo tengo aquí, no lo he colocado, pero me gustaría que lo oyerais esto. Fijaos. Ya te digo que que a mí me parece también muy peligroso de la danza va a de cualquier cosa. Eso es un error grande porque hay que ser muy disciplinado para entender la percepción, para entender lo que pasa dentro del cuerpo, para entender cómo te mueves tú, cómo mueves la energía. No se hace desde un lugar cualquiera, ¿sabes? Estás trabajando muchas cosas, trabajas concentración, trabajas percepción, trabajas un entrenamiento previo que solo tú conoces para colocarte en esa energía. Y al final estás moviendo una energía importante y fuerte, ¿no? Y no tiene que ver con que lo hagas de otro lugar o de otro, ¿no? Que a veces se puede influir con eso. Interesante, ¿no? Porque parece muchas veces que vemos que no está ocurriendo cualquier cosa, pero ellos mismos, Patricia también reconoce que necesitan una atención súper potente para ese mismo movimiento cotidiano que nosotros muchas veces percibimos como algo trivial, ¿no? Algo súper superficial. Quiero terminar con Alberto porque hay una frase muy graciosa que dice y que creo que son sintomáticas de la danza andaluza y podemos recoger en él un ejemplo de lo que es la danza andaluza en cierta medida, y es que dice: yo no tengo los medios pero tengo el porvenir. Dice: no tengo el abrazo pero tengo el ardor. O sea, al fin y al cabo una especie de no tengo los apoyos pero tengo ese fuego interior, como el anuncio de la Cruz Campo de Lola, que tenemos el acento. ¿Qué es lo que me ha hecho a mí conectar con todo el mundo? Pues el acento, esa cosa pasional de la danza contemporánea andaluza que sí es un distintivo, y en muchos de ellos conectando con ese folclore, con esas figuras más del folclore y de la tradición andaluza. O sea, él es una especie entre Antonio Gala y los poetas estos de la calle que intentan ser poetas pero no han ejercido de poeta en la vida, ¿no? Él está en todo eso, en los lenguajes populares, en la reproducción oral de tics lingüísticos que le hacen acercarse a la gente de la calle, a cualquiera de nosotros, ¿no? Y todo desde una función de terapia social muy interesante en el que mezcla el desorden y el orden, lo convencional y lo que está un poco apartado de los códigos. Y nada, ya está. Que os he dado un palito. Simplemente he intentado hacer esas conexiones porque me parecen interesantes, pero esto lo que quiero es que sirva de arranque para hablar y generar debate de muchísimo
Chalu, Guillermo Baker, María Cabeza de Vaca, se han quedado un montón de gente fuera. Entonces, esto es lo bonito, ¿no? Que sigamos y sigamos analizando todas estas cosas que desde mi punto de vista enriquecen a la creación y el debate sobre los creadores, ¿no? Que es inexistente prácticamente aquí en Andalucía. Pues ahora paso a la rueda de preguntas. ¿Alguien tiene algo que preguntarle, opinar, decirle sobre lo que hemos estado escuchando? Me ha parecido muy interesante, la verdad, las conexiones que has hecho y las reflexiones que has hecho. Y la verdad es que, no sé, todavía me parece más interesante el trabajo final, o sea, cuando tú puedas establecer una teoría, digamos, ¿no? sobre todo la danza andaluza, ¿no? Y unos puntos en común o diferentes, ¿no? Pero unas características y un corpus me parece muy interesante. Es un trabajo muy interesante. Es un trabajo muy difícil porque precisamente, Alberto me lo decía, es que muchas veces no hay puntos en común. O sea, es que no hay puntos en común precisamente por esa libertad que es de la que se disfruta, a veces de una manera un poco dolorosa, aquí en Andalucía. Cuando estamos en el desierto, pues todo es posible. Entonces aquí los creadores se permiten la licencia de hacer lo que les viene en gana, pues porque no dependen de nadie, ¿no? Entonces es un poco complicado encontrar puntos en comunes, pero los hay. Y muchas veces no son puntos en comunes, sino puntos que los unen precisamente por la separación, porque están en lo opuesto, ¿no? O como Candela y Manuela están en una misma sintonía, aunque formalmente están en las antípodas, ¿no? Entonces, ¿alguna pregunta más? ¿Algo más que queráis comentar de los trabajos que hemos visto? Tengo que dar gracias al centro por permitirme hacer estos extractos de un minuto, porque es tan innecesario, creo, que se visualicen la obra y que se ponga a disposición de la gente, porque si no, esto no se ve. Es la única forma que tenemos de que esto llegue al público, si no, no se da a conocer. Había unas preguntas que teníamos preparadas, no sé si mientras que se me ocurra alguna. De esto acabas de hablar hace un momentito, pero bueno, quizás se podría especificar un poco más, ¿no? Has hablado del desierto, pero bueno, ¿por qué has cogido este tema de la vulnerabilidad y de la duda en torno a la danza en Andalucía? Sí, lo comentaba antes. Un poquito, pero sí, este tema surge gracias además a la intervención de Natalia, a la que le doy muchas gracias. Por ello, tengo la oportunidad de entrevistarme con Malpelo y en Central, entonces analizando su trabajo, leyendo mucho sobre ello, sobre las conversaciones, pues una de las formas que tienen de entender la creación es a través de lo vulnerable, porque precisamente empodera. Entonces esa idea ya me parece interesante y cuando me la llevo al contexto andaluz me doy cuenta de que es práctico, que tiene su aplicación en el contexto andaluz, ¿no? Y porque precisamente por eso de que está también todo por hacer, y aunque hay, y afortunadamente Sevilla se ha creado mucho tejido, se debería haber creado más, pero se ha creado público a lo largo de los años, pero faltan espacios alternativos, faltan otras miradas y faltan espacios que recojan esas otras manifestaciones artísticas que no entran dentro de la institución. En la institución cabe lo que cabe, ya está. No vamos a entrar si es mejor o peor, pero desde luego una sola institución para prácticamente una comunidad entera no es posible. Entonces necesitamos otros espacios, y espacios también de creación donde este tipo de creación tenga lugar, puede tener lugar, ¿no? Y claro, entonces frente a tanta incertidumbre, pues ese trabajo de no apoyarte directamente en lo que sabes, sino de investigación, es un trabajo de investigación realmente el que caracteriza a los creadores andaluces, es lo que hay que poner de manifiesto, es lo que hay que apoyar, ¿no? Y eso es precisamente lo que está más desprotegido y lo que ellos mismos se están intentando, a base de mucho esfuerzo, bueno, pues procurar. Hay muchas complicaciones.
porque además son lecturas que no son convencionales, entonces hay un público aquí en Sevilla que está habituado a ver danza, pero un tipo de danza. Entonces, ¿dónde dejamos todo esto? Esto habrá que visibilizarlo, porque si no se pierde, es que la danza o se visibiliza o muere. Entonces ya tenemos el problema de la danza, de la esencia de la danza, el problema de la documentación de la danza, porque yo ahora mismo como investigador, pues es una cosa también que quiero señalar, es que vengo de hacer una investigación en Barcelona y me he encontrado que el catálogo que se maneja aquí en el centro es un catálogo fabuloso, o sea, es decir, que tenemos muy buenas infraestructuras y funciona muy bien. He estado en París también y sé cómo funcionan los catálogos en París y oye, tenemos unas muy buenas herramientas, pero eso hay que ponerlo a disposición, hay que visibilizarlo, ¿no? Y eso es lo que no pasa. Eso es lo que no pasa. Entonces, bueno, pues ahí estamos, en esa lucha. Sí, para mí es muy interesante este paralelismo porque también le da, muchas veces parece que el creador tenga que alcanzar hacia afuera y que el alcance venga hacia adentro, es decir, alcanzar el conocimiento de lo que se mueve dentro de un proceso creativo. Entonces, este tipo de trabajo, por supuesto, como tú dices, hay mucha más gente y dentro del mismo creador hay más aspectos también, pero claro, me parece súper importante como empezar por ahí, ¿no? Como decir, que la aproximación siempre parece que tenga que eso también genera un desgaste, es precario también, porque es como que vas mendigando la atención, ¿no? Oye, por favor, que estoy aquí. Y es que no va de eso para nada, ¿no? O sea, no va de este tipo va de dejar abrir ventanas a los procesos creativos, entendiendo, ¿no? Pues, por ejemplo, pues, como decía Bárbara, de un momento, yo ahora necesito mi intimidad, ¿no? Pero también el carpintero, ¿no? Pues abre o no abre, te cuenta el mago o no el truco, no sé, como que cada uno luego tiene, pero creo que es una desconocida en ese sentido, en la materia que se mueve, y entonces es maravilloso, ¿sabes? Porque en esas conexiones, que en realidad son unas conexiones como muy fundamentadas, pero a mí también me permite seguir haciendo conexiones, ¿no? Sobre los trabajos, sobre todos aquellos que he visto, ¿no? Y darme cuenta de muchas veces lo poliédrico que es cada creador, porque también estás tomando como una pieza, ¿no? Pero de repente dices, si te pones a investigar a cada uno cómo estaba en 2013 o 2008 a cómo está ahora, sabes, muchos títulos también te dan pistas, ¿no? De Irene Cantero sobre el suicidio, la muerte, o esto es una compañera gallega, ¿no? Lo raro es que bailar sea raro. O sea, a mí todos estos títulos me hablan mucho de y hay una puerta de investigación, o sea, entra ahí, ¿no? Porque no es que tengo ganas de, ¿no? Y muchas veces parece que el desconocimiento de lo que puede un cuerpo hace que se fragmente, pues, la presentación o el título de lo que es la danza, ¿no? Como que se separa, ¿no? Lo textual de lo corpóreo, cuando en realidad están súper conectados, ¿no? Y después también hay una tendencia andaluza a desconceptualizar las obras, ¿no? Es decir, esa tendencia también encendida por lo institucional de que si no justificas tu obra con un discurso teórico de Deleuze, pues no eres nada, ¿no? Entonces, ¿no? Vamos a ver y ahí se ve, ahí hay un salto entre lo que está sucediendo, por ejemplo, en Cataluña y lo que está sucediendo aquí, ¿no? Aquí, ¿no? Es que el cuerpo es cuerpo y no tengo que justificar. Pues, una cosa es la silla, otra cosa es la imagen de la silla y otra cosa es la descripción de la silla. Yo no puedo explicarte con palabras lo que siento. Son códigos distintos, representaciones y formulaciones distintas, entonces cada uno tiene su especificidad, ¿no? Y Bárbara también hablaba de precisamente ese contraste, ¿no? En conexión con el espectador, cuando decía que ella está ahí para el espectador, o sea, ella está trabajando para el público, se está entregando al público, es una entrega. Ellos están completamente, son cuerpos entregados, son dadores. Yo estoy ahí por el público, entonces es muy frustrante en muchos aspectos esa especie de separación o cuando no conectan, ¿no? Porque detrás de todo esto, que a Bárbara muchas veces la habrán tildado de loca, como ella dice, pero lo que hay detrás de todo esto es un interés por comunicar, hay una comunicación permanente de la obra. O sea, aunque a veces, y es un poco una crítica personal que le puedo hacer a la danza andaluza, a veces es un poco oranista, ¿no? Que se ensimisma demasiado en sus cosas,
y se aleja un poco de la conciencia de que lo que hace puede tener unas repercusiones políticas, porque eso es importante saberlo, ¿no? Es decir, es importante alejarse del concepto también, pero también es importante tener en cuenta que lo que hace tiene una repercusión del tipo que sea, política, cultural, lo que sea. Pero a pesar de eso, la comunicación existe y está presente en todos los creadores, ¿sabes? Que quieren comunicar, quieren transmitir un mensaje. Sí. Sí, también otra cosa que yo puedo detectar respecto a lo que hablabas, por tirar del hilo de lo que hablabas del fuego o sea, yo creo que me atrevo a decir que hay una pulsión que es la que inicia esos procesos, ¿no? Como de algo que está pulsando y no tanto responder a un mercado. Y creo que se puede identificar cuando hay obras que están respondiendo a un mercado y cuando hay obras que tienen una pulsación muy fuerte. Y luego, pues ahí ves si hubo 10.000 euros o hubo 3, o hay precariedad y hay un equipo que solo pone voluntad porque no hay economía o no hay ayudas públicas o no es tan fácil de acceder a ello. Entonces creo que hay también que diferenciar eso, ¿no? Porque, o sea, se puede identificar perfectamente. Tú hablabas al principio un poco eso hemos sufrido mucho los coreógrafos que empezábamos a hacer mucho. Es verdad que había como una falta, no se conocía el arte contemporáneo, esa especie de fase con respecto a cómo se conocía lo que se hacía en arte contemporáneo, no en danza ya, sino a nivel europeo o internacional. Y claro, eso siempre nos ha llevado, de cara a la visión externa, siempre hemos tenido como esa especie de complejo. O sea, no nos ha considerado porque realmente los bailarines de esa época no teníamos conocimiento de ese tipo de arte, que sin embargo otros coreógrafos en París, en Francia, pues, estaban continuamente en colaboración con artistas que estaban en estas vanguardias. Y eso lo hemos sufrido mucho durante mucho tiempo, y también como consideración externa, como a la hora de vendernos o de proyectarnos a nivel internacional, pues no éramos de provincia o yo qué sé. Y bueno, y a nivel interno también, porque eso, bueno, hay muchas personas que han vivido la danza contemporánea a lo mejor desde otro punto de vista no tan cercano al arte contemporáneo, sino así de un derrotero diferente, ¿no? Más como... Bueno, ahora creo que por fin, bueno, pues hay ya muchos medios para conocer muchas cosas y creo que eso se ha superado, aunque quizás no se haya todavía llegado a un reconocimiento. Pero bueno, ¿cómo ves tú eso? ¿Cómo va evolucionando? Yo creo que está evolucionando muy bien. Yo creo que ya no te Andalucía en cuanto a la creación, los creadores... Se puede dar la vuelta, decir, bueno, ahora somos nosotros, ¿no? Claro, es que eso, ahí entran muchas cosas, yo creo, ¿no? O sea, en el contexto del arte actual, realmente. En el contexto de la danza contemporánea actual. Y del arte actual. Yo creo que ahora está todo, ahí las diferencias son menores, ¿sabes? No hay polarizaciones tan grandes ni saltos tan grandes, pero bueno, sí que hay todavía una especie de complejo de que lo de fuera es, ¿no? Un poco, no sé si mejor, o no mejor, pero que se atiende de otra manera, y no entiendo por qué, es una cosa que no entiendo por qué, y lo estamos viendo, o sea, si es que aquí hay una riqueza que es espeluznante. Lo que pasa es que falta otra crítica que le puedo hacer al conjunto de profesionales de la danza, es que falta cohesión, más cohesión de la que hay, porque hay cohesión, y una cosa que me ha sorprendido, o sea, hay bastante cohesión, hay bastante organización interna, pero te das cuenta que muchas veces los coreógrafos están en posiciones parecidas o similares y ellos mismos no lo saben, no se han puesto a... Entonces, pero eso es consecuencia de que no hay espacios de aceptación. O sea, lo que falta es unas cápsulas, por ejemplo, como organizaba Ana Pali en ese momento, ¿no? Espacios en los que todo el mundo se reúna y se generen debates y se encuentren y haya momentos en los que el sector profesional pueda interactuar, ¿no? Y eso no solamente se hace a través de programación cultural, sino de espacios. O sea, de espacios y de que, bueno, pues la PAD está haciendo todos los esfuerzos que puede por generar este tipo de cosas, por proponer y tal, pero es que no son suficientes, es que hay mucha creación, muchos años y mucha gente haciendo movidas muy potentes. Sí, pero por eso necesitamos espacio que nos vincule, ¿no? Totalmente. El Centro Coreográfico Andaluz, ¿no? Veamos, ¿no? ¿Qué es el Ágora y a dónde va? Eso sí sería como la
a través de Calatrava. Entonces, esos espacios, bueno, pues tienen la posibilidad de visibilización también, de intercambio. Puede hacer cosas, pues nada, El Granel, por ejemplo, tú sabes, Natalia, el Granel en Barcelona, un sitio, es una nave y desde la dirección ellos se preocupan por hacer actividades, o sea, traer en residencia a los artistas, pero al mismo tiempo siempre hay una conciencia de lo local y hay un contacto de esos artistas con el entorno y se hacen excursiones por el barrio. Mira, tú vas a venir aquí a trabajar un mes, 2 meses, te vamos a enseñar del barrio lo que hay aquí y las implicaciones que puede tener tu trabajo, la repercusión en este sitio, ¿no? Entonces, eso necesita tiempo, pero lo primero es un espacio. O sea, que si no hay espacio no se puede hacer. Entonces, Andalucía siempre es 2 pasos adelante, 2 para atrás, 2 adelante, 2 para atrás. A salvo todos los todoterrenos que siguen ahí, los creadores, que yo no sé cómo lo están haciendo, que siguen desde hace 20, 30 años y no se les ha reconocido. Entonces, es que es muy difícil saltar a lo internacional cuando no hay dinero, cuando no hay pelas, cuando no... La propia Candela Capitán, el proyecto este ya lo tiene casi financiado por el Palais de Tokio y tiene 21 años, ¿eh? Pero ¿a dónde se tiene que ir? A París. ¿Dónde se publica? En el CND de París. ¿Aquí se le echa cuenta? No. Es que es muy duro. Entonces, antes de que se lo lleven, vamos a defenderlo nosotros, vamos a ser nosotros los abanderados de eso que se está generando. Porque si no se pierde, porque si no ya viene de tercera, viene, ya como se le ha dado conocimiento fuera, aquí ya es reconocido, ¿no? Eso también tiene que ver con la falta de críticos, con la falta de gente, de críticos me refiero de un cuerpo estructurado de gente que articule el pensamiento, de teoría de la danza, de esos nodos que puedan de alguna manera hacer de cohesión entre lo que el discurso teórico que se proyecta fuera y los creadores, ¿no? O sea, a mí también todo esto me está conectando con retomo desde este complejo, ¿no? De la artista andaluza, de no ser suficiente, no sé. En el contexto histórico, por ejemplo, la danza contemporánea como formación oficial en España, que yo sepa no nació hasta el 2005, 2000, algo así. O sea, las que empezamos a bailar, por ejemplo, en los 90, en los 2000, es que por contexto histórico, o sea, por realidad, en nuestro contexto nos teníamos que ir. Porque no había escuelas, no había profesores, luego estaba el CAR, que hizo ahí una bomba, luego estuvo en danza, que hizo otra bomba, y ahí nos alimentamos muchísimo. Luego está también el aspecto que no solo se da en España, sino a nivel internacional, aunque una persona nazca en Nueva York y se forme como bailarina, viaja y va a beber del evento, da igual, de cualquier ejemplo, de la ópera de París, del busto, del body weather, sí, tenemos esta tendencia a viajar, tenemos esta tendencia a formarnos. Sí que es verdad que está implícito por contexto histórico también ese complejo de los andaluces que no sabemos, porque es que hemos tenido, como tú bien decías, la modernidad no existió, o sea, hubo un telón de asilo de 40 años, una dictadura militar y católica, que es que no es cualquier cosa, donde escuchar a los Beatles te tenías que esconder, a escuchar a los Beatles. ¿Qué manera para ver a quién? O sea, era por contexto histórico, también somos hijos de lo que, fíjate, de lo que estábamos, de donde nacimos. Y luego todo esto también del trabajo en conexión a mí lo que me interesa es lo que está pasando ahora también, que todas las creadoras estamos aquí otra vez. Sí, es verdad. Sí. Las cuarentonas estamos aquí otra vez. O sea, personas que hemos viajado, personas que hemos vivido fuera, personas que están siempre, como por ejemplo Salud y viniendo, que están siempre en el camino prácticamente, ¿no? Entonces estamos aquí. Llevamos mucho tiempo, pero es que ahora estamos. Y eso es también otra generación, o sea, otra cosa que yo noto para la generación, por ejemplo, de Alberto, ¿no? Que nos lleva a lo mejor 10 años, yo creo, una cosa así. No, Alberto tiene 37. Pues
de nuestra generación, pero bueno, no sé si hablas de Candela o se llama Jóvenes, que ahí viene gente peña. Sí, de Candela es una gran diferencia que el resto de la mujer. Pero me refiero a eso, que ahora sí existe un tejido diferente. Ahora sí, no, yo me acuerdo cuando el centro andaluz estaba en San Luis, y era un pasadizo aquello, pero grandísimo, pesadísimo, ¿no? Y como ahora están trabajando y han evolucionado y sí que se nota. Pero fijaos que hay una cosa sintomática en Sevilla que es externalizar o llevarte al extrarradio los centros culturales, ¿no? El CAD estuvo en el centro de Sevilla y después se llevó al monasterio. El CAD estaba en San Luis y ahora está otra vez de nuevo afuera, ¿no? Entonces, es que es lo que hablábamos también con Salo, ¿no? En danza porque fue potente, porque estaba donde estaba. Es que eso es importante. O sea, es que era el polo creador neurálgico en Sevilla donde confluía todo el mundo en el centro de Sevilla. O sea, es que no podemos externalizar la cultura. La gente, o sea, ¿quién pasa en agosto al CAC por ese puente? Nadie. Es que no paso ni yo. Porque es que es insoportable la calor que hace. De aquí hasta que llegues a la primera sala de exposiciones. Entonces, no va. Es que no es pura lógica de distribución de los recorridos de las distancias. ¿Sabes? Entonces, que el CAC se ha ido allí al Estadio Olímpico, un estadio que está a punto de... Bueno, medio que se cae el techo, medio que no se cae. Es que es todo así, o sea, una cosa entre sinsentidos y sentidos, vaivenes y oscilaciones, estamos, ¿no? O sea... Sí, Salva. Bueno, yo pienso que tampoco hay que dejar... Bueno, hay una pregunta que quería hacerte y un poco... A ver, yo pienso, en mi opinión, tenemos que también dejar... O sea, el arte, realmente el espectáculo de danza y todo ese tipo de cosas va a una minoría. Y esta minoría es la misma para todo. Y eso tiene que acabar, en el sentido de decir, tenemos que llevar el arte a todo el mundo. Yo estoy por eso. Sí. Yo trabajo ahora... Yo estoy recuperada en danza en el centro, es súper vital, pero esta radio también. Y todas las personas en cualquier contexto del mundo tienen que tener acceso a esto. Aunque no nos parezca que no lo van a entender, no importa, es que tienen que estar en contacto. Entonces, porque es que si no al final nos vamos a hacer una endogamia que al final ya no hay... Yo lo vivo porque trabajo mucho ahora mismo con la educación. Y es que desde los contextos de los chavales en el contexto de la FEMIN, por ejemplo, que muchos no saben ni leer, hay un analfabetismo, pero también están, yo tengo alumnos de universidades y tampoco nunca han escrito una poesía de modo propio, por ejemplo. Se me quedó el otro día quiero decir, bueno, que estamos ¿dónde está la educación del arte? No ya el arte en sí de decir, vamos a ver, yo quiero tomar una clase de danza, de música, y yo, no. El arte como forma de vida, como el arte como parte de nuestra sociedad, como una manera justamente de defenderte o de comunicarte, porque sí, no importa el nivel que tengas, de entender, ¿no? El arte te da unas satisfacciones en la vida, no todo es consumir, que si no nos moriríamos, quiero decir, yo qué sé. El arte en cualquier entendimiento, te da otra visión, otra manera otro disfrute que no cuesta además nada. Pues eso no está. Entonces cada vez son menos las personas que ven danza, cada vez menos gente en el teatro y cada vez menos gente, ¿no? Yo pienso que una de las cosas fundamentales es que hay que llevar el arte a todos sitios, pero vamos, y de manera incansable, ¿no? Entonces, bueno, ahí tenemos una labor que... Sí, los teatros también como espacios más dinámicos, ¿no? No solamente como espacio de representación, sino como poder atraer, o sea, no solo a través de nuestros formatos, que yo creo que ya se nos moviliza porque sucede eso, tienes una respuesta, es decir, si nosotros hablamos mucho con Jorge sobre los ensayos, tú estás creando sobre un público que es ficticio, pero podría ser que un día vas y no viene nadie, también. Entonces, deja de ser arte porque no hay público, o sea, obviamente está este tema del acto comunicativo que atraviesa tu trabajo porque ves que hay una falta. Que esa podría ser una buena pregunta para, ¿no? ¿Qué me hago sobre cuánto hay de falta, ¿no? de sentido de falta dentro de los procesos, ¿no? Y cuánto se puede empoderar a través de esa sensación de la vulnerabilidad también. Pero bueno, teatros más dinámicos significa que pasen más cosas dentro de los teatros, igual que en los museos, que además hay muchos modelos que están funcionando súper bien.
y que te permiten como, pues eso, lo que tú dices, el arte como medio de vida, el pensamiento crítico, o sea, como que se pueda colar y por supuesto periferia, centro, o sea, yo en ese sentido sí que creo que... Sí, movilizarse, sí. Y hay maneras de hacerlo y hay ayuda y apoyo para hacerlo, o sea, que realmente lo que pasa es que hay que meterse, claro, un artista a lo mejor, bueno, yo, o sea, a veces no, los artistas somos muy egoístas, pero bueno, venga, me aplaudo y ya está, y yo estoy contenta y me programan aquí, pues esto es lo que hay que hacer, ¿sabes? Que intentar llegar a más, tío. Ahora se me viene un poco más. No, eso del teatro dinámico. Ahora tengo una pieza que va en relación con el público. Y es difícil, a mí me está costando programar, COVID mediante y todo esto, pero es por el espacio en sí. O sea, la propuesta es, no hay patio de butacas ni hay escena, espacio escénico. Y a los teatros les cuesta tener esa dinámica, esa apertura, exacto, para que el público pueda entender de una manera directa y o sea, un poco tranquila, ¿sabes? Que es que todos podemos hacer un poema, que es que todos podemos proponer una puesta en escena, una idea artística, encarnar una idea artística, pasar por la escena como la que está paseando y esa es una necesidad de los espacios escénicos convencionales para, por un lado, abrir el espacio escénico a otras realidades, pero también para que el público entre de otra manera y salga totalmente transformado. Que no solo es que te encuentres, y por supuesto que sí también, una obra en la calle, que es una buena, sino también que cuando tú vayas a un espacio escénico salgas a la calle con el arte, pues. Sí, pero también yo creo que tenemos que hacer autocrítica, ya si queda acabo. Tenemos una responsabilidad social individual, es decir, al final el que decide estar en el arte es la persona. Entonces, o sea, para estar en el arte hay que primero querer estar en el arte. Entonces, que tenemos que poner todos los esfuerzos para que el arte llegue a la gente, sí, pero que la gente tiene que querer también estar ahí. Entonces, hay una cuestión de responsabilidad y de asumir lo que nos corresponde, ¿no? Es decir, inserción y sentido. Si no, no tiene nada, no vamos a ningún lado. Tenemos que acabar, ¿no? Pues nada, seguimos próximo debate. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Antonio, Isabel.